Bueno, miren, primero que nada, traje yo un viejísimo mapa, nada más para que quienes... ¿Sí quieres que No, nada más tantito, porque pues con que lo vean una sola vez, yo creo que ya está. Miren, es el mapa de Israel, Cisjordania, que este es el West Bank en inglés, que es donde Mahmoud Abbas ha gobernado, que tiene la Autoridad Nacional Palestina, no controlando todo el territorio, sino solamente 5, 6 ciudades pobladas palestinas, las más importantes. Y es Ramallah, entre otros. Sí, la autoridad palestina está en Ramallah y gobierna Jenin, Tulkarem, Nablus, Betlehem y Hebrón, ¿sí? Y Jericó, son todos, Jericó, todos estos lugares. Arija. Sí, ahora, el resto alrededor de estas ciudades sigue estando bajo control militar israelí, bajo administración israelí. Como territorio ocupado. Como territorio ocupado, y realmente lo que ha sucedido desde que se instaló la autoridad palestina aquí, y sobre todo a partir de la presidencia de Mahmoud Abbas, una vez que Arafat murió, es que Cisjordania ha estado manejada de manera cooperativa por parte de las fuerzas de Mahmoud Abbas, que son policíacas fundamentalmente, y las fuerzas también militares israelíes, colaborando con información y colaborando con cooperación para manejar la vida cotidiana de este territorio y para evitar también incidentes terroristas que se filtren a Israel. De hecho, hay que decir que desde Cisjordania hacia Israel, en los últimos 4 o 5 años, prácticamente no se han registrado atentados terroristas, ¿sí? O sea, provenientes de la zona bajo control palestino. Y esto ha tenido que ver con que la colaboración real, aunque eso no se difunda ni sea gran noticia de 8 columnas, la colaboración real entre Israel y las fuerzas de seguridad del gobierno de Mahmoud Abbas ha sido muy eficiente. Esto ha provocado que también haya habido dentro de Cisjordania, en años pasados, una prosperidad y un crecimiento económico para la población palestina que vive allí. Pero ¿sí? ¿cuántos árabes viven ahí? Ahora, ¿cuántos viven aquí en Cisjordania? En Cisjordania viven aproximadamente, se dice como cerca de 3 a 3,5 millones de palestinos, junto al lado de asentamientos judíos que alcanzan hoy por hoy la cifra de 500,000 ya, de los cuales más o menos 300,000 o 350,000 están concentrados en los 3 grandes bloques de asentamientos judíos, que son Gush Etzion, Ma'ale Adumim y Ariel, ¿sí? Pero hay otros 150,000 dispersos en buena parte de la Cisjordania. ¿Los completos son 700? No, como 500,000. Están casi, se calcula entre 450 y 500,000, ¿sí? Los que se han ido asentando a lo largo de todos estos años, desde el 67 que Israel conquistó este territorio. Pero hay entre 3 y 3,5 millones de árabes palestinos. Entonces, bueno, simplemente dejar asentado que cuando Mahmoud Abbas tomó la Autoridad Nacional Palestina, después de que Arafat murió, la intifada se detuvo. Fue cuando Ariel Sharon decidió la desconexión de Gaza, más o menos por ese tiempo. Y bueno, ya que les presenté el panorama general de Cisjordania, ahora hablarles de Gaza, ¿sí? Gaza, que es esta franjita que está aquí, ¿sí? Y ya con esto ya lo vieron, se acordarán del mapa para que no esté yo deteniéndolo. Gaza es la otra zona de población palestina muy importante, ¿sí? Gaza estaba controlada por Egipto desde 1948 hasta 1967, pero cuando en 67 Israel gana la Guerra de los 6 días, toma Gaza, también igual como toma Cisjordania de manos de los jordanos. En Gaza viven actualmente cerca de 2 millones de palestinos, 1.8 son las cifras que estuvieron saliendo en los periódicos en todos estos días. Y aquí la situación va a ser diferente a la de Cisjordania. En Gaza, desde 2007, se apoderó de la zona la organización terrorista Hamas,
que, como ya lo sabemos bastante bien, es una organización radical, extremista, fanática religiosa, que sustenta un programa en el cual no hay compromiso posible con la existencia del Estado de Israel, y su aspiración es a destruirlo. Ahora, jamás, con relación a Mahmoud Abbas y al gobierno de Cisjordania, la autoridad palestina, tuvieron una ruptura en 2007. Hubo una mini guerra civil, ¿sí?, entre ambas partes, que provocó que Hamás se quedara gobernando Gaza, mientras que la autoridad palestina tuvo ya que limitar su control y su gobierno a Cisjordania. Entonces, de alguna manera, como que creo que ha habido una situación bastante clara que no debemos de olvidar, que la población palestina está dividida entre dos ambientes que han sido muy distintos en cuanto a su aproximación al problema con Israel. Por un lado está Mahmoud Abbas y el gobierno de la autoridad palestina en Cisjordania, que sí reconoce a Israel desde el principio de que Mahmoud Abbas estuvo en el poder, porque ya de por sí la autoridad palestina desde Oslo había reconocido a Israel, ¿sí?, que no solamente ha reconocido a Israel, sino que coopera con él, que cumple funciones con el propio Israel de vigilar y de manejar los temas de seguridad, que ha tenido negociaciones con Israel en diferentes etapas, en donde se han visto a veces casi 3 veces a la semana las delegaciones y el propio Mahmoud Abbas con los primeros ministros israelíes, ¿sí? Esa es una parte de la historia. Y la otra parte de la historia es Hamás, que esa ha sido la parte violenta hasta el extremo, terrorista, que ha secuestrado soldados en Israel, que llevó a cabo este secuestro del soldado Gilad Shalit, al cual intercambió después con Israel por más de 1000 prisioneros palestinos, a pesar de que Israel siempre decía que no iba a negociar jamás con una entidad como el Hamás, pero la verdad es que sí ha negociado, y la prueba está en que la negociación por Gilad Shalit se llevó a cabo. Entonces tenemos estas dos realidades distintas, ¿sí? Ahora, cuando estalla esta última guerra con el Hamás, un poco la pregunta es, a ver, ¿por qué es que esta guerra estalla, sí? El Hamás realmente, un poco antes de la guerra, era percibido por los analistas políticos como un Hamás muy debilitado. ¿Por qué estaba debilitado? Porque sus patrocinadores principales, que han sido a lo largo de su existencia, Irán, ¿sí?, Siria, ¿sí?, y en algún momento la Hermandad Musulmana Egipcia, que es hermana gemela del Hamás, pues estas 3 entidades de alguna forma estaban, Qatar al final, sí, Qatar al final, de alguna forma estaban fuera de combate, ¿sí? Fuera de combate, ¿por qué? Porque tienen sus propios problemas. Como sabemos, Siria está metida en una guerra civil desde hace 3 años y medio, que cada vez empeora más esa guerra civil, más de 200.000 muertos, más de 6-7 millones de refugiados que han salido del país o que están desplazados dentro de Siria. Y Irán, por otro lado, también como que perdiendo esta conexión de flujo con Siria, porque Siria ya no está en condiciones, y además celebrando pláticas y negociaciones con Occidente desde que Rouhani tomó el poder para ver si le quitan las sanciones y si desiste de su programa nuclear o no. Entonces, pues como que dejaron de funcionar como abastecedores del Hamás. Además, el Hamás se manifestó en algún momento también contrario a Bashar Assad, y esto enojó mucho al régimen, y pues lo abandonaron. La Hermandad Musulmana, por otro lado, como sabemos, también perdió el poder. Estuvo 1 año funcionando y después de 1 año lo derrocaron, ¿sí? No vamos a entrar en el tema de por qué lo derrocaron, no funcionó, las masas se levantaron, sobre todo clases medias altas, los generales, y entró al poder un general al-Sisi,
que detesta a la hermandad musulmana y como consecuencia también considera a Hamás un potencial enemigo. ¿Por qué? Porque Hamás ha estado constantemente dándole lata en el Sinaí, matando, la hermandad musulmana matando oficiales egipcios y soldados, y el Hamás colaborando con ellos. Por lo tanto, estaba Hamás en un momento de declinación. Si estaba en un momento de declive, ¿por qué entonces lleva a cabo una guerra con Israel? ¿Por qué se prende la cosa? ¿Sí? Aquí operan varios factores. Primero que nada, hay que decir que un elemento fundamental fue el hecho de que las pláticas de paz entre Israel y Mahmoud Abbas, que el gobierno norteamericano con Kerry patrocinaron desde mediados del 2013 hasta marzo del 2014, y que estaban planeadas para durar 9 meses, ¿sí?, no llegaron a nada. Esas pláticas fracasaron, no hubo acuerdos y las cosas no se movieron ni un centímetro de donde comenzaron, ¿sí? Cuando las pláticas terminaron en fracaso y finalmente Mahmoud Abbas se queda, como decimos aquí en México, chiflando en la loma porque no tiene ningún logro, y en cierta forma también hay la percepción entre su pueblo de que lo que está haciendo es inútil y que no doblega ni convence al gobierno israelí a hacer ninguna concesión. Entonces es cuando aparece para Mahmoud Abbas esta decisión de reconciliarse con el Hamás, porque el Hamás está debilitado y considera que si la opción política y diplomática con Israel no está funcionando y está por lo pronto congelada, entonces si tengo la oportunidad de reconciliarme con la otra mitad del pueblo palestino que vive en Gaza para poder jalarlos y fortalecerme, lo voy a hacer. Ahora, esto constituyó para el gobierno israelí la justificación muy adecuada para decir, con más razón no negocio con Mahmoud Abbas. Ahora, esto hace que el Hamás se empiece a envalentonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente necesita volver a tener los reflectores encima, volver a adquirir fuerza porque está tan debilitado, y la oportunidad se presenta con todo el incidente del secuestro de los 3 muchachos de la yeshiva, que sabemos que pasó como pasó, y que calentó los ánimos de las dos partes de una manera extraordinaria. ¿Por qué calentó los ánimos? Bueno, pues porque en Israel el tema de los 3 secuestrados se volvió el tema número 1 de la prensa, de los medios, del discurso gubernamental, en las comunicaciones a la diáspora. O sea, se recibieron millones de mails dentro de las comunidades judías hablando del tema. Se sabe que el gobierno israelí ya sabía que estaban muertos y sin embargo el suspenso se manejó 18 días hasta que los encontraron. Esto hay que decir que influyó muchísimo en el ánimo de radicalización del sentimiento antiárabe que hoy por hoy en Israel está especialmente prendido en la medida en que hay un gobierno excesivamente cargado hacia la derecha radical, en donde justamente este tipo de discurso es popular. El gobierno israelí actual es un gobierno en el cual sabemos que el Likud, que de por sí tiene una mitad muy radicalizada hacia la derecha, está coaligada con 2 partidos políticos que representan una postura tremendamente dura y radical. A Víctor Lieberman, de Israel Beitenu, que él es un ruso de origen y que es un personaje muy, digamos, al estilo Putin en muchas de sus reacciones. Y por otro lado está Naftali Bennett, de Habayit Yehudi, que tienen 12 bancas también, que es un importante cacho de la Knesset, que representa a la corriente del sionismo religioso comprometida de manera muy nacionalista con el proyecto de los asentamientos en Cisjordania, ¿sí? Entonces, toda esta atmósfera de
no al Estado palestino independiente, porque tanto Lieberman como Bennett, como la mayor parte del Likud, de manera oficial, se pronuncian en contra del nacimiento del Estado palestino independiente, que es justamente la fórmula que habían aceptado Rabin, Pérez, Barak, que Netanyahu acepta a veces y a veces no, pero que en la totalidad del mundo acepta, ¿sí? Y creo que la mayor parte de las comunidades judías también han aceptado hasta la fecha. O sea, esta idea de que el conflicto, si alguna vez se va a resolver, y si Israel no se va a suicidar, necesita del nacimiento del Estado palestino independiente, es algo que tiene consenso mundial en países amigos de Israel y en países enemigos de Israel. En una administración como la norteamericana, no solamente ahorita con Obama, sino también con Bush y también con Clinton, ¿sí? ¿Y cuál es tu opinión? Mi opinión es que es obvio que si hay alguna tablita de salvación para que Israel permanezca como Estado judío y como Estado democrático, es la creación del Estado palestino. Y es una situación tremendamente, a mí me parece simple, que yo no entiendo por qué le dan tanta vuelta. O sea, si ya hay 6 millones de árabes viviendo entre el Mediterráneo y el Jordán, y hay también 6 millones de judíos, si no se dividen las casas, si no hay un divorcio para que el Estado palestino quede de un lado, con una mayoría de toda esta población árabe, y el Estado de Israel del otro lado, con una mayoría judía, inevitablemente el asunto va a llegar a esta división en dos alternativas. Una de ellas, Israel se anexa a todos los territorios, porque si no hay acuerdo y no hay Estado palestino independiente, tiene que llegar el día en que se anexen los territorios. Y si se los anexa y pretende seguir siendo un Estado que se autodefine como democrático, tiene que darles derechos ciudadanos a todos estos pobladores árabes de la región. ¿Qué significa si ya tenemos un país binacional en donde hay por lo pronto 6,5 millones de árabes y 6 millones de judíos? Bueno, hay paridad. ¿Quién tiene una tasa de natalidad más alta? Los árabes. Si es democrático y se va a votar para elegir un primer ministro, ¿quién va a ser un primer ministro? Árabe. Sí, ya el Estado judío va a dejar de ser judío. Ahora, la otra opción es intentar mantener las cosas como hasta ahorita, seguir permanentemente controlando a una población que crece demográficamente, que exige independencia, que exige autonomía y autodeterminación nacional, que es apoyada por la comunidad internacional y a la cual Israel, por la fuerza de su ocupación, no, ni para acá ni para allá, ni se los anexa, ni tampoco les da derechos y les permite crear el Estado palestino independiente. El resultado va a ser finalmente una situación parecida, suena terrible decirlo, pero a la parte sudafricana, en donde una minoría judía, porque la mayoría árabe ya va a ser mayoría, tiene sin derechos de igualdad y políticos a una mayoría árabe. Y este es un fenómeno que ya no es aceptable por la comunidad internacional en el siglo XXI, y por otro lado, tampoco es aceptable a ojos de todas las corrientes judías y sionistas que siempre tuvieron dentro de su proyecto esta prioridad de que nosotros los judíos tenemos que ser constructores de un Estado democrático con igualdad para todos sus ciudadanos, que se rija por principios de derechos humanos de validez universal. A ver. La parte práctica para que se cree el Estado palestino, a mí me parece una quimera. Ellos quieren que Israel vuelva a las fronteras del 77, que eso es inaceptable. Quieren que vuelvan los refugiados palestinos. Quieren crear una armada, un ejército palestino. Entonces las tres cosas son inaceptables para Israel. Bueno, a ver, voy a contestar a esta pregunta. Después se las paso, ¿sí? Después les doy la palabra.
Miren, Yo digo que termines tu exposición y entonces empecemos con las preguntas. Termina, por favor, y luego pongan las preguntas. Bueno, está bien. Pero bueno, finalmente, esto lo voy a retomar nada más porque igual nos sirve para puntualizar. El tema de las exigencias. Ustedes saben que dentro de cualquier negociación, y sobre todo en el Medio Oriente, donde hay fama de que la gente le gusta negociar en el mercado, ¿sí? Hay todo un proceso de ajustes y de regateos que las partes en juego conocen de antemano. O sea, incluso si tú vas a ir a comprar un bien raíz a alguien, llegas y haces una oferta de 100 y el otro te va a pedir 200, sabiendo tú que no te lo va a dar a 100 y él sabiendo que no te lo va a vender a 200, ¿sí? Y después él va a bajar a 180 y tú vas a subir a 120, y luego él va a bajar a 170 y tú vas a subir a 130, y así hasta que lleguen a un acuerdo. Así se hacen todas las negociaciones políticas también, además de las comerciales, en todas partes del mundo. Entonces, esta cuestión de que si quieren que se vayan hasta las fronteras del 67, de que regresen todos los refugiados y todo lo que dijiste tú, es algo que está sabido por Israel por las negociaciones previas con Olmert, con Barak, con Rabin, que son temas que están sujetos a ajustes. O sea, ya hubo, por ejemplo, un documento, un acuerdo que se llamaron los Acuerdos de Ginebra, que fueron realizados por Mahmoud Abbas con una parte de los políticos israelíes conciliadores de Abodá y de la izquierda, ¿sí? Con Yossi Beilin, por ejemplo. Y en esos acuerdos llegaron en el papel, en un documento de 200 páginas o 180 páginas. Los Acuerdos de Ginebra son más o menos de la época inmediatamente posterior a la Intifada, en la época de la desconexión de Gaza de Sharon. Y se repartieron en todo Israel, ¿sí? Y este Acuerdo de Ginebra, con Mahmoud Abbas como contraparte, hablaban de esta, como les digo, de este ajuste en la cuestión esta de las fronteras. O sea, se decía, fronteras de 67, pero no exactamente tal cual fueron, porque hay que contemplar que hay una realidad demográfica diferente, en donde está Gush Etzion, está Ma'ale Adumim, está Ariel, que ya son ciudades completas con decenas de miles de habitantes. Por lo tanto, está esta posibilidad que podemos acordar de que si estos territorios constituyen el 8% de todo el territorio que los palestinos están reclamando, ese 8% se les compense en otra zona, por ejemplo, cerca del Galil Occidental, donde hay mucho más población árabe. Derecho al retorno. Dentro de los Acuerdos de Ginebra está contemplado, y las dos partes están de acuerdo en eso, que el derecho al retorno sea un derecho que se maneje de manera casuística, ¿sí? En donde solamente por cuestiones humanitarias de reunificación haya posibilidad de que vuelvan a Israel algunos casos, y el resto se les compense económicamente como para saldar la deuda. Y para esto, desde la época de Clinton se prestaba a que Estados Unidos diera la lana para que se hiciera esta compensación. O sea que si hay una voluntad negociadora como la hubo con los Acuerdos de Ginebra, es posible llegar a acuerdos siempre y cuando las dos partes estén dispuestas a sacrificar algo, ¿sí? Como decía Amos Oz, que eso ya hasta se choteó de tanto que lo ha repetido, o sea, decía Amos Oz todo el tiempo, yo personalmente no quiero que estas cosas terminen como una tragedia griega, en donde después de todo el drama, las dos partes mueren, ¿sí? Mejor vamos a hacerlo al estilo de Chekhov, que en las obras de Chekhov las cosas son menos drásticas, aunque sean menos apantallantes. ¿Cómo terminan las cosas en las obras de Chekhov? Los participantes, los personajes, acaban frustrados, dolidos, desencantados, porque no lograron cumplir el 100% de sus objetivos, pero quedan vivos, ¿sí? No mueren, ¿sí?
Entonces, esa, digamos, es la postura. Ahora, yo les quiero decir que, francamente, a mi juicio, me parece que la única forma, viéndolo con perspectiva, que Israel tenía, y ha tenido y sigue teniendo, para debilitar y acabar con el Hamas, no es mediante los ataques militares, porque ya hubo 2008-2009, porque ya hubo 2012, porque ya hubo 2014, y las cosas se vuelven a repetir como si no hubiera pasado nada 2 años después, ¿sí? ¿Ustedes creen que ahorita no va a volver otra vez el Hamas a reconstruir su arsenal y no van a ingeniárselas para volver a construir los túneles? Claro que sí. La única forma, con visión a futuro, estadista, de visión de estadista que hay para que el Hamas se debilite, es fortalecer a Mahmoud Abbas, que es la parte sensata, civilizada, que acepta la legitimidad de tu existencia y con la cual te has sentado a negociar durante años sin resultados, y la cual colabora contigo en Cisjordania para mantener la seguridad en toda esa zona colindante con Israel, ¿sí? O sea, por supuesto que cualquier reforzamiento que tenga Mahmoud Abbas en su liderazgo va a ir en detrimento del Hamas. Si, digamos, que una política inteligente israelí que le diera lo que ganara Mahmoud Abbas para poder eso explotarlo frente a su pueblo como un resultado positivo de la negociación y de la diplomacia, convencería a muchos palestinos de dejar de apoyar al Hamas, porque Mahmoud Abbas sí produce resultados y Hamas produce muerte y produce sufrimiento, ¿sí? Pero si se le escamotea a Mahmoud Abbas todo, a pesar de que Mahmoud Abbas, a mí me parece, de todo lo que yo he leído y conocido, que desde que él ha sido presidente de la Autoridad Palestina, no se le puede reprochar que él haya organizado ningún acto de violencia contra Israel. Toda su actividad se ha dirigido al ámbito de la diplomacia y de la política. O sea, ir a Naciones Unidas, buscar que se les reconozca oficialmente allí, negociar acá, negociar allá, colaborar con Israel en la seguridad. O sea, yo francamente, les estoy hablando con sinceridad, me pregunto qué más puede dar Mahmoud Abbas para infundir confianza en Israel, si es alguien que está cumpliendo con lo que durante muchos años antes Israel exigía. Siempre decía, por la vía de las armas no vamos a dar nada, por la vía del terror y de la violencia menos, solo por la vía de la negociación. Pues bien, llegó un dirigente palestino que sí ha actuado así, que ha actuado en foros internacionales, que va y platica por acá y busca por allá y colabora por acá. Y aquí creo que ha habido una reacción equivocada del gobierno israelí. Lamento mucho decirlo, pero el gobierno israelí finalmente, el mensaje que ha estado mandando a los palestinos es el inverso. La violencia sí te da ganancias, la diplomacia no te da nada. ¿Por qué la violencia sí da ganancias? Ustedes imagínense un palestino que está en Cisjordania o en Gaza y que está observando este panorama. ¿A qué conclusión llega? Ve a Mahmoud Abbas dar vueltas durante 4 años, 5 años por Naciones Unidas, por Ramallah, por Jerusalén, por Egipto, por Qatar, por todos lados. ¿Y qué ha ganado? 0. Jamás, ¿qué ha hecho con sus ataques con cohetes? ¿Qué ha logrado? Pues consiguió, después de secuestrar a Gilad Shalit, que le liberen 1000 y pico de prisioneros, ¿sí? Y consigue humillar a los israelíes, obstaculizándoles la llegada a su aeropuerto en un operativo como este. Y mete al país entero durante 50 días en un estado de angustia y de inestabilidad y de crisis económica. Entonces, finalmente, para un palestino, ¿quién es el líder que está consiguiendo algo para ellos? Jamás, no Mahmoud Abbas. ¿Por qué? Porque específicamente, este último gobierno israelí ha buscado de manera deliberada no darle nada a Mahmoud Abbas. ¿Por qué? Porque es un gobierno que está
hoy por hoy, manejado fundamentalmente por los intereses de los colonos, que no quieren Estado palestino independiente, que no quieren ceder nada y que han optado por el camino de la fuerza para seguir controlando y manteniendo un status quo. Les estoy diciendo francamente mi percepción. Y ustedes saben que yo soy una amante de Israel, tengo 2 hijos allá, tengo 3 nietos allá, y a mí me preocupa muchísimo el clima de radicalización, de derechización, de discurso de odio, de racismo que se está instalando dentro del país. Sí, a ver, pues ya, que sean preguntas, porque... Sí. A ver... mira, yo tengo... el problema siempre ha sido Gaza. Yo nunca discuto Gaza si no lo hago frente a un mapa, para ver que esa franjita es una majadería de frontera. Mi concepto de los ingleses era, van a independizar a la India, pide Jinnah su pedazo que ya se llamará Pakistán, que no estaba contemplado, y encima de todo ensandwichan a la India con West Pakistán. Bueno, es británico, West Pakistán. Un día no les atienden en un monzón, hay rebelión, llegan los pakistaníes, los indios sí le dan recursos, se independiza Bangladesh. Gaza y Cisjordania ensandwichan otra vez a Israel. El problema es Gaza. ¿Por qué Gaza no se negocia, perdón por la purga? ¿Por qué no dicen, llévatelo Egipto, era tuyo, llévatelo y tú controlas? No lo quieren. Pero no lo quieren. Egipto no. Pero hay que obligarlos, porque Gaza jamás, o sea, Mahmoud, ya lo hemos dicho, es débil respecto a Hamas, y jamás van a dejar esa posición. Entonces el problema es Gaza. Hay que obligar, y Estados Unidos lo puede hacer, y la comunidad mundial lo puede hacer, y decir, este ridículo territorio enclavado en Israel se tiene que regresar a Egipto. Eso era todo. Ya me callo. Bueno, pues es una propuesta que tendría que considerar la comunidad internacional, sí, ahí para que sí, no era Erika. Sí, no era. Sí, sí. Okay. Mi pregunta es, ¿cómo puede Israel estar seguro que le dan la autonomía a Palestina y que tiene el país palestino? Y de ahí no se agarren para empezar ahora sí en forma definitiva a darle la autonomía a Israel, ¿no? Desaparecer. Bueno, mira, yo te quiero decir que ningún acuerdo de paz tiene una seguridad absoluta y del 100% de que va a perdurar siempre. Esto que tú me estás preguntando, también se lo preguntaba muchos israelíes y muchos judíos cuando se firmó la paz con Egipto. O sea, decían, bueno, ¿quién asegura que cuando Sadat se muera o lo maten, Egipto va a seguir respetando el acuerdo de paz? ¿Sí? ¿Y quién asegura también después del tratado de paz con Jordania que un futuro rey jordano va a seguir respetando? O sea, definitivamente no hay ninguna situación, no nada más en Israel, sino en el mundo, en donde algo así se pueda asegurar. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando, ¿sí? O sea, ¿quién terroristas? Bueno, por eso, pero hay una cuestión. Aquí de lo que se trata no es de encontrar una solución que sea 100% segura y 100% positiva. Está el desafío en encontrar la menos mala de las soluciones, y ninguna de las soluciones te va a garantizar a un 100% la seguridad de Israel. Que es muy seguro Israel ahorita, como está la situación, o sea, en estos 50 días fue muy seguro. Por supuesto que no fue muy seguro. A mí me parece con lógica, sí, con lógica, que es mucho más manejable para un Estado nacional como el israelí y con un ejército como el suyo,
tener al enemigo, si es que va a seguir siendo enemigo, del otro lado de la frontera y no tenerlo adentro de tu casa, ¿sí? Israel ha tenido muchos enemigos al otro lado de la frontera: Siria, Líbano, Egipto, Jordania en un tiempo, Irak, el mundo árabe. Y para ese tipo de guerra, Israel está muy bien preparado. Para lo que no está preparado, porque ningún Estado puede estar preparado, es para el terrorismo interno, para la guerrilla, que en cierta forma, eso es lo que está sucediendo con la población palestina descontenta, ¿sí? Bueno, ahí okay, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón. Después Enrique, sí. No, después Erika quería hacer una pregunta. Y también Peter León. Ajá. Entonces, el embajador de Palestina ha estado manifestándose en esta guerra de que hay Israel lo que quiere son los yacimientos de gas que hay en las costas de Gaza. ¿Existen tales yacimientos en las costas de Gaza? La verdad no sé, no lo te podría contestar. Yo sé que hay arriba en el norte, ¿no? Está mucho más hacia Chipre que a Gaza. Sí, pero él es uno de sus argumentos principales. Lo que los israelíes quieren son, por eso no dan más que 6 millas a los pescadores. No, bueno, ya subieron de 3 a 6. Israel tuvo que hacer concesiones y dentro de un mes a lo mejor 12. Ok, pero dice, porque ahí están los yacimientos de gas. Mira, yo no sé, ese es un detalle que creo que forma parte de muchas incógnitas que hay al respecto. Pero en cuestión de hechos básicos, yo nada más como que, miren, no quisiera como que quedara la impresión de que yo de manera así, sin fundamentos, estoy describiendo al gobierno israelí de la forma como lo he hecho, a este gobierno israelí. Basta ver con lo que pasó el martes pasado, el lunes martes pasado, creo que fue desde el domingo. El cese al fuego se consiguió el otro martes, ¿sí? 5 días después, cuando todo ya estaba silenciado, el gobierno israelí anuncia la confiscación de 4.000 hectáreas en Cisjordania. Bueno, yo no, o sea, digo, ¿cómo es posible? Bueno, están dándole algo, porque él decidió, dicen, que tomó la decisión solito. Bueno, por eso, tuvo que darles algo a la derecha. Sí, pero lo que le estás dando a la derecha es algo tremendamente agresivo para el mundo, para Mahmoud Abbas incluso, que fue el que arregló y fue el mediador y es al que le están exigiendo ahorita que vigile las entradas a Gaza que se volvieron a abrir. O sea, lo están convirtiendo casi en un guardián también de esa zona. Entonces, al mismo tiempo que Mahmoud Abbas hace todo este trabajo y le encargan este nuevo trabajo, le dan esa puñalada de anunciar la confiscación de 4.000. ¿Qué dijeron la Unión Europea? ¿Qué dijeron la Liga Árabe? ¿Qué dijo Obama? Eso es inconcebible. Pero además, ¿qué te está demostrando? Que a Netanyahu lo tienen agarrado sus socios de la derecha y lo manejan, o Netanyahu se deja manejar porque está de acuerdo con ellos, de esta manera. O sea, ¿cómo puede ser que 5 días después, además con ese timing, se dé este anuncio de la confiscación de una extensión del territorio que hace tanto tiempo que no se anunciaba algo de esa magnitud? A ver, pero también quería... Peter, es que no ha hablado Peter. Peter. Sí, y Enrique Pérez estaba antes. A ver, primero Enrique, los ¿no? que... Porque sí. ya... Perdón, me disculpo por mi ignorancia. En cuanto a cuestión de reconocimiento entre los dos países, ya está, uno reconoce al otro, ya los dos son 2 estados, etcétera, uno para el otro. Y la siguiente pregunta es, ¿hay esperanza? ¿Qué tanto hay esperanza para Israel? Bueno, eso sí que es la pregunta de los 64.000. ¿Qué tanto hay esperanza para Israel? Pues depende de cómo se muevan las cosas. Mira, antes de que sucediera lo del martes pasado de la confiscación de tierra, personalmente yo me ilusioné con que Netanyahu en su discurso de finalización de la guerra dijo, a partir de hoy se abre un nuevo horizonte político. Y hasta en el artículo mío de la semana pasada de Excelsior puse, eso seguramente significa que ya se dio cuenta de que no queda más camino que volver a la mesa de negociación con Mahmoud Abbas y recomenzar a tratar los temas para la creación del Estado palestino. Y resulta que no. A los 4 días aparece
de nuevo el péndulo del otro lado, ¿sí? Ya se volvieron a ir del otro lado. Entonces, digo, no sé qué pueda pasar con el electorado israelí, si este gobierno va a caer pronto o no va a caer pronto, si hay posibilidad de configurar un gobierno nuevo. De hecho, hay fuerzas adentro del propio gobierno israelí, como el partido de Lapid, que es Yesh Atid, y que tiene muchas bancas, y como el de Tzipi Livni, que tiene solo 6 bancas, que estuvieron furiosos ante la decisión esta de la confiscación de tierra y de la negación a sentarse con Mahmoud Abbas a negociar. O sea, Ya'alon, que es el ministro de Defensa, se agarró a gritos con Tzipi Livni, porque Tzipi Livni dijo allí, y Tzipi Livni es ministra de Justicia y parte del gobierno, dijo, este es el momento de relanzar una negociación con Mahmoud Abbas, y Ya'alon, haciéndose eco de Netanyahu, dijo, no, de ninguna manera, primero que nos demuestre que puede controlar las salidas de Gaza y luego nos sentamos con él. Bueno, pues entonces, ¿dónde estamos? ¿Puedo? Sí, a ver, Peter, y después... ¿Qué posibilidades existen reales de que con el nuevo gobierno militar egipcio se podría tratar de regresarle a Egipto la soberanía de Gaza, que manden tropas no de ataque, sino para vigilar las fronteras? Mira, yo no sé, yo eso lo veo... 1,5 millones de árabes ahí. ¿En dónde? En Gaza. Dos. Y son reconocidos refugiados políticos del 48. Y les pagan pensión. Bueno, miren, aquí la verdad es que no sé qué pueda pasar. Yo considero que Gaza ha sido siempre, como dicen, una papa caliente que todo el mundo se trata de echar el mundo, ¿sí? Entonces, yo no creo para nada que el gobierno egipcio esté dispuesto y va a resistirse si es que llegara a haber alguna presión en ese sentido, porque además, Egipto, ¿por qué tendría que resolverle el problema a Israel? O sea, sí, bueno, por eso, pero habría que ver si hay posibilidad. Pero también hay la parte de, ya, digamos, la configuración de la identidad de esta población que está en Gaza. O sea, esta población tiene 60 años o 65 años que se asume como población de identidad palestina, no como de identidad egipcia. Y se ha comprometido con la lucha palestina y con la recuperación de una... El gobierno de unidad. Sí, bueno, entonces, también aquí está la voluntad de los habitantes de Gaza, que no son un objeto que tú puedes, a 2 millones de personas, decirles, pues ¿sabes qué? Ya los egipcios te van a adoptar, ahora eres egipcio. Sí, y siendo jamás estando allí metida como está metida. Por eso es que creo que no hay posibilidad. Nada más también allá a la jovencita. ¿Qué es lo que la mayoría israelí quiere? ¿Qué es lo que la mayoría Mira, israelí quiere? lo que las encuestas dicen es que hay aproximadamente un 58% o casi 60% de gente que se pronuncia a favor de la existencia del nacimiento del Estado palestino independiente, ¿sí? Que es un porcentaje que ha bajado porque tenía mucho más consenso la idea hace 3 o 4 años. Sin embargo, como que ha ido reduciéndose por la fuerza también del discurso de la derecha en Israel, que al tener tanta centralidad dentro del gobierno tiene mucho más posibilidad de difundir su ideología y todo esto. Pero entonces, bueno, aquí está efectivamente una situación un poco descoordinada. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a la mayoría de los israelíes y haces un referéndum, pues a lo mejor hay un 60% que va a aceptar que el Estado palestino nazca. Pero aquí el tema es que el gobierno es un gobierno que no representa estas cifras, sino que tiene un muy fuerte sector que definitivamente, a veces de manera explícita, a veces de manera medio silenciosa, no quiere que nazca el Estado palestino independiente. Pero el gobierno fue elegido por la gente. Sí, pero lo que pasa, Andrea, que tú sabes que el sistema electoral israelí es un sistema que se presta mucho a que minorías que no realmente tendrían demográficamente
esta influencia, pueden ejercer dentro del sistema político israelí un poder mucho mayor que su magnitud real. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos hemos comentado el caso de Shas? ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible que Shas, que en alguna época tuvo, que ahorita tiene como 12 bancas, 11 bancas, pero que se convierten, como dicen, en el fiel de la balanza dentro de los gobiernos? Y al ser el fiel de la balanza para que un gobierno se pueda sostener, son capaces de imponer su agenda independientemente de que una mayoría de la población no la apoye, ¿sí? ¿Me explico o no? O sea, como que ha habido a veces partidos de cuatro... Pero ya son oposición. ¿Quién? Shas. No, ahorita, yo sé, no en relación a eso, es nada más como el ejemplo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que si tú tomas que hay 32 bancas de Likud con Israel Beitenu, ¿sí? Y tienes 12 más de Bennett, tienes 44, ¿sí? Bancas que podrías decir que es de 120, pero son 44 de 68 que el gobierno tiene como aliados, porque está Lapid, porque está Tzipi Livni, porque está Kadima, ¿sí? Entonces, esas 44 bancas no llegan a ser el 50% de 120, pero sin embargo, al ser dentro del gobierno mayoría, porque son 40 y tantas contra 20 y tantas, tienen la capacidad de imponer su agenda. O sea, se trata del sistema, de la forma organizativa del sistema político israelí. Es malo entonces el sistema. Bueno, se han quejado mucho de que hay que renovarlo, pero no ha habido el suficiente trabajo, convicción. También hay aquí los intereses de los partidos chicos que no quieren tampoco dejar de tener fuerza y desaparecer. Yo creo que si uno ve la historia de los pueblos árabes, la historia de los pueblos árabes... A ver, Leo. Enrique, ¿y si fuera después? Está llena de traiciones entre hermanos, matanzas, rebeliones, en fin. La mayoría de la gente en esos países vive en condiciones lamentables. La cultura de los árabes fue pues ejemplar, pero llevan siglos y siglos, y un hermano mata al otro hermano. Es decir, hay un fuerte componente en su ADN de traición que yo no podría confiar con ellos. Los israelíes que viven allá, a mí no me gustaría vivir en una comunidad árabe. La gente que excarcelaron en el convenio con Abbas, pues volvieron otra vez a las filas extremistas de ellos y fueron recibidos como héroes. Yo honestamente me parece muy bien tu posición, pero yo siento que ahora es un poco idealista. Yo, a raíz de esto último que ha acontecido, porque no solamente afectó a la población israelí, jamás quiere la destrucción de los judíos y jamás ganó la guerra en los medios de comunicación. El antisemitismo en México está creciendo, tú lo sabes, y muchos israelíes saben que mientras jamás tenga un potencial militar que se va a reconstruir, que hay intereses de otras potencias, es muy difícil que acepten. Yo creo que se han radicalizado. Eso no niega que en el largo plazo estén de acuerdo en un Estado palestino, pero la verdad que tenemos que esperar otros 2 años, porque esto se va a volver a repetir. Por eso, pero entonces, ¿cuál sería para ti la solución? Qué lástima que no llegaron al fondo en Gaza. El chiste era acabar con Hamas y era acabar con su arsenal. Digo, parece radical lo que yo estoy diciendo. Yo hasta hace poco no pensaba así, pero va a volver a suceder,
Y yo sí entiendo la posición del gobierno. A lo mejor esto de las expropiaciones tiene un fin de una negociación más dura, como tú dices. Yo creo que al final el medio arreglo puede ser: yo te doy esto, tú me das lo otro. No es un gran problema para Israel, porque es un porcentaje pequeño de tierras las que tendría que ceder. Yo no sé, creo que yo ya tengo nietos, pero a lo mejor los nietos de mis nietos no van a dar la paz. A ver, y una vez que se junte la de Bedrich, ¿no? A ver, Bedrich. Bueno, no soy tan conocedor como los demás, pero tengo la impresión que el problema palestino es un problema creado. El problema palestino no existía antes. El reconocimiento de los palestinos era un logro de Arafat. Hablando de Gaza, Gaza nunca formó parte de Palestina. Siempre era territorio egipcio. Si las potencias hubieran querido arreglar el asunto, hubieran presionado a Egipto para que se quedara con Gaza. Estados Unidos le paga miles de millones de dólares a Egipto, podría presionarlo. Lo mismo son los territorios de Cisjordania. Era territorio de Jordania. Si Jordania quisiera quedarse con estos, el problema se hubiera arreglado, pero no hay interés en esto. Obviamente, la política es el arte de lo posible, no de lo imposible. No se puede. El problema palestino surgió aparte de los años 60. Antes eran los tres no reconocer Israel, no tratar con... Eran Egipto, Siria, Jordania, enemigos. No existía el problema palestino. Consecuentemente, si bien la creación del Estado palestino es una solución de ahorita, no es una solución ideal. Pero ya dije que soluciones ideales no hay acá. No existe, no efectivamente. Pero si las potencias hubieran querido resolver el problema, se hubiera resuelto. Bueno, nada más a ver, miren, yo creo que cuando hay posiciones tan firmes como las de Sembleón se llaman, ¿no? De que dice que dices que para ti la solución está en entrar hasta Gaza, obviamente se trata de, digamos, una apreciación personal tuya diferente a la mía. O sea, yo considero por lo que yo conozco, por lo que sé, por lo que analizo, que era verdaderamente un suicidio para Israel volver a retomar Gaza, porque es meterse adentro del nido de las víboras. Pero no quedarse con Gaza, sino acabar con... Pero para eso necesito, mira... No, acabar con Hamas, él dice que acabar con Hamas. Pero tú tienes a Hamas tremendamente imbricado con la población civil de Gaza. ¿Tú crees que había viabilidad que Israel pudiera salir bien librado de una matanza como la que tendría que hacer para llegar a apoderarse de Gaza? Nada más te pregunto si hay posibilidad con relación a la dependencia que Israel tiene, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿sí? Ese es un punto, pero bueno, yo no te puedo comprobar que no hubiera funcionado. Tú así piensas, yo pienso que hubiera sido terrible, que hubiera sido, por eso Netanyahu mismo, con todo y su compromiso con la derecha, decide a espaldas de sus más radicales acordar el cese al fuego, porque se da cuenta de que ir más adelante hubiera sido antihumano, sí, que también es algo que a veces estamos perdiendo de vista. Bueno, ahora, pero aparte nunca quiso acabar con Hamas. Desde el principio se vio que no. Bueno, es que hubiera hecho otra cosa. Es que mira, no existe esa posibilidad. O sea, acabar con el Hamas no existe, porque el Hamas no es algo que tú puedes localizar en un lugar específico y que está representado por
estas 1000 personas. Apoyado por Qatar y por 1000. Sí, ahora, de lo que dice Bedrich, entiendo tu reflexión, nada más que en lo que yo difiero es en el hecho de que tú, por ejemplo, dices, Palestina el problema palestino es un problema creado, o la identidad palestina es un problema creado, pero aun cuando se ha creado, ahí está. Ahí está. O sea, no importa, miren, es que muchas veces le damos mucho más peso del debido a lo que ocurrió en la historia, ¿no? Por ejemplo, para justificar la presencia israelí en Eretz Israel, en Palestina, y crear el Estado, recurrimos mucho nosotros, todos nuestros ideólogos, Asbara y todo aquello. Holocausto. No, la época bíblica y la Torá, y ahí estábamos, y el rey Shlomo, y el rey David, y ahí fueron las nostalgias. Eretz Israel. Bueno, sí, o sea, yo entiendo que como argumento, digamos, de legitimación pueda funcionar, pero realmente en la vida de la política real, lo que permitió la creación del Estado de Israel en 1948 fue que ya había ahí 600,000 judíos viviendo en Israel. Y eso es algo que no se puede negar. Cuando llegan y te dicen, es que durante 15 siglos o 16 siglos no hubo más que poquitos judíos allí, ¿sí? Pues está bien, hubo poquitos judíos allí, pero hoy, en 1948, hay 600,000 y esa es una masa de población lo suficientemente densa y que ha realizado todo un trabajo a lo largo de medio siglo de crear la Histadrut y la Universidad Hebrea y los kibbutzim y los moshavim y la red escolar, que no la puedes negar. Ese es el mayor argumento para legitimar el nacimiento de Israel. Y para los palestinos, independientemente de que nosotros también hagamos muchas veces toda esa retórica de que el chiste de que el palestino no estaba allí en la época de Moshe y que el palestino no existía en el siglo. No existían antes, pero hoy existen. Hoy existen y no son jordanos, y no son egipcios, y no son sirios, y no son iraquíes. Se autodefinen como pueblo palestino, así como nosotros nos autodefinimos como pueblo judío. Entonces, tienes que lidiar con ese problema. Ahora, del asunto de la traición o no traición y de la confiabilidad de los árabes, yo te quiero decir que nada de esto se da de una vez y para siempre. Si tú piensas en la relación de Alemania con el pueblo judío, Alemania con Francia, Europa cristiana con los judíos a lo largo de siglos, si tú hubieras hablado a lo mejor en el siglo XVII o XVI, tú hubieras dicho, no hay posibilidad de convivir nunca con el mundo cristiano, nos están sacando de Europa, nos masacraron en las cruzadas, nos hicieron esto y el otro. Y finalmente, hay procesos de evolución y de desarrollo histórico que hacen que en la actualidad la vida judía dentro de ambientes como América Latina, como Europa, etcétera, sea una vida mucho más, bueno, y la emancipación. Y la emancipación, o sea, hubo procesos. Igual puedes ver a la inversa con el mundo árabe. Ahorita el mundo árabe y el mundo musulmán, es cierto que no todos, porque hay paz con Egipto, hay negocios con los Emiratos, hay con Marruecos turismo, hay con Turquía, a pesar de todo el rollo del discurso de Erdogan, hay mucho dinero que se mueve, turismo y etcétera, ¿sí? Y en el pasado, ¿qué comunidades judías vivieron mejor con todo y todo? ¿Las del mundo musulmán o las del mundo cristiano? Las cosas cambian. Me gustaría oír tu punto de vista. ¿Por qué una población tan grande de Israel no quiere el Estado palestino? O como un 40% o 35%. ¿Qué razones tiene? Miren, yo creo que buena parte de esto se debe a la frustración que hubo con el tema de la desconexión de Gaza, ¿sí? O sea, Sharon tomó la decisión en contra de toda su trayectoria previa, porque él era el campeón de la creación de asentamientos en territorios palestinos, y sin embargo, siendo primer ministro, al calor de la intifada y de todo lo que estaba viendo que estaba consumiendo Gaza en soldados, en recursos económicos, en seguridad, dijo, me voy de aquí, no vale la pena para tener 8,000 colonos allá adentro, invertir todo esto. ¿Es cosa económica? No, bueno, económica y también desgaste, vidas de soldados, seguridad, sí, control, o sea, era un esfuerzo descomunal, ¿sí? Entonces me desconecto y me voy. Ahora,
yo pienso que Sharon tuvo razón en la desconexión, pero no lo hizo bien. ¿Por qué no lo hizo bien? Porque él en ese momento decidió, yo me salgo, cierro la puerta, apago la luz y me voy, y ya, y no acordó nada con nadie, no firmó ningún papel en donde una contraparte palestina se comprometiera a, de aquí en adelante, tal situación de seguridad, tal división. O sea, simplemente le cierro la puerta y me voy, ¿sí? Entonces, se produjo finalmente esta toma de Hamas en el 2007 del lugar y comenzaron los cohetes y los Qassams y todo lo que ya sabemos, con una reacción de parte de la población israelí de mucha frustración, en donde la ecuación se vuelve muy simple. Les dejamos Gaza y nos respondieron con Qassams. Entonces, ¿para qué les vamos a dar un Estado palestino en la margen occidental? ¿Qué tal si se nos vuelve como Gaza? Y esa binomio, esa lógica, es la que hace, no que el 100%, pero sí que un porcentaje importante de la sociedad israelí, entre la cual ya había de por sí convencidos de que no, todos los que son apoyadores del proyecto de la colonización, ¿sí? De los asentamientos, más los que reconsideraron y se fueron también a la derecha a raíz de la frustración por unos minutos, si nos puedes explicar, de repente ahorita todas las noticias... Oigan, yo ya en 10 minutos me quiero ir, ¿eh? Sí, todas las noticias hablan de ISIS, del Estado Islámico. Sí. Ya se acabó la guerra y ahorita es el Estado Islámico. ¿Dónde estaba este Estado Islámico hasta ahorita y por qué de repente surge? No, bueno, pues siempre las cosas de repente aparecen, porque pues el niño que no estaba ayer nació hoy, pues ya está hoy, ¿no? Bueno, entonces, sí, ¿no? O sea, llega un momento en que de repente aparecen las cosas. Miren, el ISIS sí se estaba formando desde mucho tiempo, bueno, muchos meses atrás. Sin embargo, como que su aparición ante la opinión pública de manera espectacular es en el momento que consigue triunfos muy importantes en Siria y en Irak, ¿sí? Como Mosul, y también que se ubica en ciertas zonas de Siria, en Raqqa, especialmente en la frontera. Entonces, cuando de repente, es así como, a Bin Laden, ¿quién lo conocía antes del 11 de septiembre? Pues realmente pocos. Yo sí lo conocía, pero pocos lo conocían, porque Al Qaeda era uno más de los muchos nombres raros que se hablaba, que el Jamal Islamiyya y Ansar al-Islami y el no sé qué, y uno más era Al Qaeda. ¿Cuándo se vuelve protagónico principal? En el momento del 11 de septiembre, cuando el ISIS cobra titulares, en el momento en que irrumpen en esta zona y comienzan a asesinar a filas de soldados chiitas iraquíes y echándolos a las fosas, y comienzan a expulsar a los yazidíes y a matarlos y a agarrar a las mujeres y a venderlas como y a crucificar cristianos. En ese momento pues ya los reflectores ahí están. Entonces, bueno, pues efectivamente sí se trata ahora sí que del nuevo Atila del siglo XXI. Vamos a ver hasta dónde va a alcanzar su... Sí. A ver, vamos aquí nada más, aquí a la última, para terminar con una voz joven. ¿Qué pasa si, o sea, en el caso de que Israel reconozca a Palestina y es un Estado, Palestina es suficientemente fuerte económicamente y socialmente para estar por sí mismo? No, bueno, yo creo que idealmente, mientras más próspero, si llegaran a ser el Estado palestino, mientras más próspero sea, mejor. O sea, una nación en donde se consigue satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la gente de una manera digna, normalmente es una sociedad que tiene mucho menos propensión a la violencia y al ataque, ¿sí? ¿Por qué los países escandinavos hoy son tan, digamos, tan pacíficos o tan alivianados? Pues porque son países desarrollados. O sea, el desarrollo por lo general, aunque no siempre, garantiza mucho más una situación de paz, porque la gente tiene que perder ante una tentación de violencia, ¿sí? Entonces, bueno, si llegara a suceder, creo que sería más bueno que malo. Y lo último nada más es volver a remarcarles que la creación del Estado palestino
como posibilidad es algo que quienes lo proponen en Israel, las fuerzas políticas que están detrás de eso y en el mundo judío, no lo hacen únicamente ni principalmente por una cuestión de que hay que ser justos, hay que ser equitativos, etcétera, que sería importante contemplar eso, por supuesto, también, sino que se trata de una cuestión de autosalvación. O sea, el Estado de Israel necesita, tanto como los palestinos, que el Estado palestino nazca, porque repito, si el Estado palestino no nace, el panorama al que se enfrenta Israel en muy corto plazo es a convertirse en un Estado binacional árabe-judío o en un Estado antidemocrático que no le dé derechos a la inmensa mayoría de los árabes que allí viven y que por lo tanto sea repudiado y aislado por la comunidad internacional, y también distorsionada su moral real desde el momento en que se vive en una sociedad en la cual hay los que sí tienen derechos y los que no tienen derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Te invito a que tomes una foto para que también tenemos tu credencial de apellido para lo que sirva. Muchas gracias. Quiero invitarlos a todos antes de que se vayan a la presentación del libro de Manuel Taifer, que es el domingo 19 de octubre en Acapulco 70. Él se fue, pero yo creo que este libro es una cosa preciosa que hay que ir a la presentación. Y también anunciar de que Becky Rubinstein acaba de publicar en España un nuevo libro, un poemario que se llama Las que usan sombrero. Las que usan sombrero. Editorial Torremosas. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. Qué lástima que los vacacionistas se perdieron. Yo fallé. ¿Qué ocurrencias? Muy mal, muchas ocurrencias. Si lo culpan de que se anda anexando esto que hicieron, son muy idiotas, pero ni siquiera aquí se le ocurre hacer eso. Yo que Dibujarlo, por favor, están bajados por la derecha. Porque bajó mucho. Claro, por supuesto. Imagínate, son 6 cuadras. Está la derecha es una... Sí, mira, lo principal es conservar el problema. Esto es. Esa es la egolatría, el ego, es el que vence, ¿no? Bueno, es el que más tiene que derrotar. Tú, si eres un ego completo en tu familia, no funcionas, eres un ego, ¿no? Cada vez más enorme en la sociedad. Sí, cuidado. Cuidado. Mira, la mitad se quedaron la mitad acá, yo tuve mucha presentaciones, pero allá en la estuvo la de Madrid, Ya, como